En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falla la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. Apreciados hermanos de la Iglesia Bautista La Fe, un saludo afectuoso de su pastor, deseando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también a todos los amigos, un gran saludo de parte de la Iglesia Bautista La Fe en Maracaibo, Venezuela. Damos las gracias a nuestra amada hermana Isabel. Ella nos comparte gentilmente esta preciosa alabanza desde Argentina. Llegue hasta ti, Isabel, nuestro afecto y también nuestro cariño. Hoy quisiera compartir con ustedes un relato, un episodio en la vida de Jesús, hermosísimo por demás. Es la confrontación de la religiosidad humana y la gracia de Dios. Resulta que Jesús fue invitado por un fariseo a comer en su casa, le ofreció un banquete. Los fariseos eran personas extremadamente religiosas, trataban de cumplir la ley de Moisés y los profetas, pero en ese afán de quererse separar de las demás personas, diferenciarse de los demás, hacer que ellos eran muy religiosos, cumplían muy bien la religión, realmente le daban cabida a la hipocresía en esa praxis religiosa. Jesús los confrontó reiteradamente, en varias oportunidades. Los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó llenos de maldad. Es decir, Jesús fue frontal y duro con ellos, porque realmente eso era lo que eran. En otras oportunidades más adelante, Jesús accedió a
invitaciones de los fariseos, así como aceptaba invitaciones de cualquier persona. En esta oportunidad, Jesús dice que entró a aquella casa de aquel fariseo y se sentaron a la mesa. Y dice el texto bíblico que una mujer que practicaba, que era pecadora en la ciudad, y escuchen bien porque esta es la correcta traducción, una mujer pecadora en la ciudad, es decir, tenía una actividad cargada de pecado, un oficio, una actividad que era a todas luces, era una actividad llena de pecado ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres, al punto que Juan la describe como una pecadora en la ciudad, una mujer pecadora. El mismo Simón fariseo la reconoce como una mujer pecadora, y aún Jesús mismo le dice que tenía en su vida mucho pecado, de tal manera que esta mujer, dice el texto bíblico, no le importó que estuviese en casa de un fariseo, y Jesús que estuviese en casa de un fariseo, sino que fue allí y entró. Y dice que entonces se acercó a los pies de Jesús. En la disposición de las mesas que se usaban en aquel entonces, no son como hoy día que tenemos una mesa elevada a 1 metro de distancia y nos sentamos en una silla. Eran mayormente bajas, eran como especies de unos box donde colocamos los colchones. Ellos se reclinaban allí y sus pies quedaban atrás y quedaban caras con caras, mirando los unos a los otros y tomando con la mano derecha los alimentos que estaban enfrente de ellos, pero sus pies quedaban hacia atrás. Esta mujer vino hacia la parte de los pies de Jesús y comenzó a llorar sobre ellos. Aquella mujer seguramente venía con un corazón y una mente cargada por el pecado, un sentimiento de culpa profundo. Seguramente pensaba: mi vida no vale para nada, mi vida solamente es dedicada al pecado, es señalada por la sociedad, las personas me miran con desprecio porque soy una persona acostumbrada a pecar. Estamos seguros de que el corazón de aquella mujer estaba siendo acusado por su conciencia. Y ella llegó allí a la casa de aquel fariseo. Tenía dos opciones. Una, ir a donde estaba el fariseo y decirle: tú eres maestro de la religión, yo quiero que me enseñes a Moisés, que me enseñes lo que dicen los profetas. Pero ella no escogió esa opción de aquel fariseo. Ella sabía que aquel hombre, un hombre igual que ella, no le podía perdonar sus muchos pecados. Ella sabía que solamente Jesús podía perdonar sus pecados y fue directamente a él, con una actitud de un profundo arrepentimiento, de un profundo pesar por una vida cargada y llena de pecado. Comenzó a llorar sobre los pies de Jesús, a llenarlos de lágrimas. Copiosamente sus lágrimas caían por su rostro y comenzó a mojar los pies de Jesús. Y con sus cabellos comenzó a secarlos. Una vez que estuvieron secos, dice Juan, el evangelista, que entonces comenzó a besar los pies de Jesús, una vez tras otras. Esto es muestra de un profundo arrepentimiento, de decirle: Señor, mi vida ha sido llena de pecado, pero aquí estoy, dispuesta a que en tu gracia me perdones todos mis pecados. Y luego finalmente, después de besarle y de llorar sobre los pies de Jesús, derramó en él un perfume que traía en un frasco de alabastro. Y entonces el fariseo, cuando vio aquello, pensó que no podía aceptar aquello en su casa y dijo en su mente: si este hombre fuera profeta, refiriéndose a Jesús, él conocería que esta mujer es una mujer pecadora, llena de pecado. ¿Cómo es que permite que ella toque su cuerpo? Ellos, los religiosos, no permitían, no tenían contacto con el cuerpo, con los cuerpos llenos de pecado, con las personas pecadoras, porque ellos se separaban. Pero Jesús vino a buscar precisamente al pecador arrepentido. Y entonces vino aquel hombre pensando aquello. Jesús le dijo: Simón, quiero decirte algo. Y el fariseo le dijo: di, maestro. Había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía solo 50 denarios. Pero ninguno tenía para pagar. De manera que aquel hombre perdonó ambas deudas. ¿Quién crees que amó más a aquel hombre? ¿Al que le perdonaron 500 o al que le perdonaron 50? ¿Quién amó más? Y él dijo: bueno, por supuesto, creo que al que amó más al que más se le perdonó. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Tú, cuando entré, no me diste agua para lavar mis pies.
que era una cortesía acostumbrada cuando se tenía un invitado en la casa, porque los caminos en Palestina eran caminos de tierra y el calzado eran sandalias, de manera que se ensuciaban los pies. Y en tanto cuando uno llegaba a una casa, se le brindaba entonces agua para el lavado de sus pies. Y él le dijo, tú no me brindaste esa cortesía, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas de arrepentimiento, los ha secado con sus cabellos. Cuando entré, tú no me besaste, que era una costumbre de bienvenida al visitante, pero esta mujer no se ha cansado de besar mis pies en señal de un verdadero arrepentimiento. Tú, cuando entré en tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, que era otra señal de cortesía para los visitantes, pero esta mujer ha ungido mis pies con un perfume en aquel frasco de alabastro. Y entonces él le dice, señalando a esta mujer, las siguientes palabras. Él le dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados, Jesús reconoce también que había muchos pecados en aquella mujer, le son perdonados, puesto que amó mucho, un amor de arrepentimiento. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Porque tú crees que no tienes perdón en tu vida, yo no puedo perdonar a una persona que se cree autosuficiente religiosamente y no piensas que yo te puedo perdonar. Pero esta mujer sí reconoce su pecado. Y entonces es algo que nos enseña a ti, querido amigo, personas que viven en el pecado, en la promiscuidad sexual, pero también en negocios fraudulentos, en el consumo de la droga, en la violación de niños, en apropiarse de los bienes ajenos y practican el robo y llenan sus vidas de oprobio, pero también personas que practican la pedofilia y todos estos pecados, y no solamente pecados grotescos, todo pecado, toda persona necesita del perdón de Dios. Alguna persona puede decir, pero yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo ayudo a las personas, yo no cometo grandes pecados, yo no consumo droga, yo no hago esto. Pero también igualmente tú necesitas de la gracia de Dios, tú necesitas del perdón de Dios, porque ninguno de los seres humanos tenemos nada que ofrecerle a Dios para que Él perdone nuestros pecados. La parábola que Jesús usó es que el que debía poco y el que debía mucho, ninguno tenía para pagar. Ningún ser humano tiene para pagar a Dios el pecado que hay en su vida. Necesita de la gracia de Dios, pero necesita venir a Dios como hizo aquella mujer, en arrepentimiento sincero y profundo pesar por haber ofendido a Dios y a las personas. Por eso Jesús le dice a aquella persona, tu fe te ha salvado. Porque es por fe, es confiarle en Dios, en saber que Dios puede perdonarme y puede salvarme sin que yo haga nada, solamente recibir de Dios gratuitamente por la sangre y el sacrificio de Jesús. Recibo el perdón de Dios. Aquella mujer fue cargada de angustia, de pesar, con una valoración propia por el suelo, denigrando de sí misma. Pero cuando terminó aquel evento, Jesús le dijo, vete en paz. Aquella mujer a partir de aquel momento se fue en paz, porque su encuentro con Jesús le dio la paz que solo Dios y Jesús pueden dar. Dios está esperando para darte la paz que solo Jesús puede darnos. Dios te bendiga.